Aquiles no era un héroe, al menos no si entendemos correctamente el significado de la palabra. ¿Un héroe es aquel que busca gloria para sí mismo? ¿O es el que está dispuesto a sacrificarlo todo para proteger a quienes ama? Durante siglos nos enseñaron que Aquiles es el gran héroe de Troya, el guerrero perfecto, el campeón invencible, el hombre cuyo nombre sobrevivió más de 3000 años. Pero cuando observamos la historia completa, la respuesta parece apuntarla a otro hombre. Un hombre que no luchaba para convertirse en leyenda, sino para evitar que su hogar desapareciera. Y su nombre era Héctor. Hoy no vamos a hablar del guerrero más fuerte de Troya. Vamos a analizar el verdadero significado de la palabra héroe. Y cuando terminemos, puede que nunca vuelvas a mirar a Aquiles de la misma manera. Si te apasionan las historias que cuestionan todo aquello que creíamos saber sobre la mitología griega, entonces suscríbete a este canal, porque aquí no repetimos leyendas, las analizamos. Y no olvides dejarme un like y comentar. Cuando pensamos en un héroe, solemos pensar en alguien poderoso, alguien capaz de derrotar enemigos imposibles, alguien que vence donde todos fracasan. Y si esa es la definición, entonces aquí le encaja perfectamente. Era el guerrero más temido de toda Grecia, prácticamente invencible, capaz de cambiarle el solo el rumbo de una batalla. Los troyanos temblaban cuando escuchaban su nombre, e incluso sus propios aliados dependían de él. Pero existe un problema: la fuerza no siempre convierte a una persona en héroe, porque si así fuera, muchos conquistadores también lo serían. Y ahí es donde comienza nuestra historia. Antes de zarpar a las playas troyanas, Aquiles conoció su destino. Supo que tenía dos opciones. Primero, quedarse en Grecia, tener muchos hijos, morir de viejo. Su nombre sería recordado durante 3 generaciones y luego sería borrado de la historia. Segunda, era ir a Troya, morir joven, convertirse en una leyenda inmortal. Aquiles eligió la gloria, eligió que el mundo recordara su nombre para siempre. Y durante siglos nos enseñaron que esa decisión era admirable. Pero detente un momento, pregúntate algo: ¿por quién estaba luchando realmente Aquiles? ¿Por Grecia, por la justicia, por los inocentes, o por sí mismo? Porque la respuesta a esa pregunta cambia completamente la historia. Y lo que ocurrió después demuestra que la gloria puede ser tan peligrosa como cualquier espada. La guerra de Troya llevaba años consumiendo vidas. Miles de guerreros habían muerto, miles de familias habían sido destruidas. Y entonces algo sucedió, algo que parecía insignificante. Aquiles discutió con Agamenón, el comandante supremo de los griegos. La disputa giraba en torno al honor, al prestigio, al orgullo. No era una cuestión de supervivencia, no era cuestión de proteger a los débiles, era una cuestión de ego. Cuando Agamenón quiso arrebatarle a Briseida, Aquiles explotó y tomó una decisión que cambiaría la guerra. Abandonó el combate, no regresó a su hogar, no intentó negociar, simplemente dejó que sus compañeros lucharan solos. Y mientras él observaba desde la distancia, los griegos morían, los troyanos avanzaban, las defensas se derrumbaban, los barcos ardían. Hombres que habían confiado en él caían uno tras otro. Pero Aquiles permanecía inmóvil, esperando a que todos comprendieran cuánto lo necesitaban. Y aquí surge la pregunta: ¿puede llamarse héroe a alguien que por orgullo deja morir a sus compañeros? Mientras Aquiles se alejaba de la guerra por orgullo, en Troya se encontraba otro hombre, Héctor, príncipe de la ciudad, comandante de sus ejércitos,
esposo, padre, hijo. Héctor no tenía sangre divina. No poseía una armadura legendaria. No era invulnerable. Y tampoco soñaba convertirse en inmortal. Su motivación era mucho más simple, más humana. Quería proteger su hogar. Sabía perfectamente que si Troya caía, su familia desaparecía con ella. Sabía que cada derrota acercaba a su pueblo a la destrucción. Y aún así, permaneció en primera línea. No porque quisiera, sino porque sentía que era su deber. Existe un momento en la Ilíada que revela quién era realmente este hombre. Antes de volver al combate, Héctor se encuentra con su esposa Andrómaca y con su pequeño hijo. Ella le suplica que no regrese. Le pide que piense en su familia, que piense en ellos, que piense en sobrevivir. Pero Héctor sabe algo terrible, que si abandona su puesto, miles de personas quedarán indefensas. Entonces toma a su hijo en los brazos. El niño se asusta al ver su casco de guerra. Y Héctor sonríe, se quita el casco, abraza a su hijo, y por un instante deja de ser un guerrero, y se convierte simplemente en un padre. Luego, vuelve a colocarse el casco, y regresa al campo de batalla, no porque quiera morir, sino porque alguien debe defender Troya, y él está dispuesto a asumir ese peso. Y es aquí donde se comienza a ver la diferencia entre alguien que lucha por gloria y alguien que lucha por proteger. La ausencia de Aquiles tuvo consecuencias. Patroclo, su mejor amigo, decidió entrar en combate utilizando la armadura de Aquiles. Intentó salvar a los griegos. Intentó hacer lo que Aquiles se negaba a hacer. Y murió. Cuando la noticia llegó a Aquiles, la guerra cambió. No regresó porque miles de hombres hubieran muerto. Tampoco regresó porque Grecia estuviera al borde del desastre. Regresó porque había perdido a alguien importante para él. La rabia sustituyó al orgullo. Y la venganza sustituyó a cualquier otro objetivo. Aquiles regresó y Troya tembló. Frente a la muralla de Troya, los hombres se encontraron. Héctor y Aquiles. Uno buscaba venganza, el otro intentaba salvar su ciudad. Pero ambos sabían que ese combate definiría el destino de miles de personas. La diferencia era que Héctor luchaba por algo más grande que él mismo. Pero los dioses y el destino no estaban de su lado. Aquiles lo derrotó y el campeón de Troya cayó. Sin embargo, lo más revelador ocurrió después. Aquiles ató el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastró alrededor de la ciudad, humillándolo incluso después de muerto. No fue un acto heroico, fue un acto profundamente humano de odio y furia, pero no heroico. Quizás la historia de Troya nunca trató sobre quién era el más fuerte. Quizás nunca trató sobre quién ganó más batallas. Quizás la verdadera pregunta siempre fue otra. ¿Cuál es el verdadero significado de ser un héroe? Porque Aquiles consiguió exactamente lo que quería. Se convirtió en leyenda. Miles de años después, seguimos pronunciando su nombre. Pero Héctor consiguió algo distinto. Nos dejó un ejemplo. El ejemplo de alguien que luchó por otros antes de por sí mismo. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la diferencia entre una leyenda y un héroe. Una leyenda busca ser recordada. Un héroe busca proteger, aunque nadie recuerde su nombre. Ahora, déjame en los comentarios qué opinas tú. ¿Quién representa mejor el verdadero significado de la palabra héroe? ¿Aquiles o Héctor? Y si te gustan las historias que separan los mitos de la realidad,
Recuerda dejarme un like y suscribirte, porque a veces las figuras más admiradas de la historia son también las más incomprendidas.